Bueno, pues bienvenidos al Seminario Reformado de Redención por su Gracia. Hoy vamos a tener el privilegio de iniciar con una nueva materia que se llama la historia de la Iglesia Antigua. Este taller lo vamos a dividir en tres partes. Va a ser la historia de la Iglesia Antigua, la historia de la Iglesia Medieval y la historia de la Iglesia Moderna. Van a ser en esos tres segmentos. Ahorita vamos a abordar la primera parte, que es la de la Iglesia, la historia de la Iglesia Antigua. ¿Ok? Y bueno, para ello, ya anotaron cómo se va a llamar nuestro curso, nuestro taller. Y vamos a empezar con el contenido para que sepan todo lo que vamos a estar viendo. Número 1 va a ser la introducción, que es lo que vamos a ver hoy prácticamente. Número 2, la expansión de la Iglesia durante el primer siglo. Número 3, acontecimientos sobresalientes y causas de la expansión. Número 4, descripción de la Iglesia al final del siglo I. Número 5, las persecuciones. Número 6, la generación de los padres apostólicos. Número 7, la generación de los apologistas y de los polemistas. Número 8, la generación de los teólogos. Número 9, principales problemas de la Iglesia en el periodo de supervivencia. Número 10, descripción de la Iglesia al final del siglo III. Número 11, el emperador Constantino. Número 12, principales controversias teológicas durante la supremacía de la Iglesia Antigua. Número 13, surgimiento de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Oriental, la Iglesia Copta y sus jerarquías. 14, observaciones finales del periodo de la supremacía de la Iglesia Antigua. Y 15 va a ser la conclusión. Todo esto vamos a verlo en este primer segmento de historia de la Iglesia Antigua. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar al capítulo 1, que va a ser la introducción, que tiene por nombre Introducción al estudio de la historia de la Iglesia. Y aquí hay una reflexión sobre la cita Lucas 20:9 y Mateo 25:19, 5:16-8. Dice: ¿qué relación podemos encontrar entre la historia de la Iglesia y lo que dice el Señor en Lucas 20:9? A ver, ¿me pueden hacer favor de leerme Lucas 20:9? Amén. A ver, ¿qué dice Padre? Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Ok, ¿alguien léame Mateo 25:19? Y vayan buscando también Mateo 16:18. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ok. Luego Mateo 16:18, ¿qué dice? También 25:5, ¿no? Sí, 25:5 también. También búsquenme 25:5, por favor. Dice, Y 16:18. y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ok. Luego 16:18.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, bueno, pues vamos a ver lo que es la importancia del estudio de la historia de la iglesia. Estudiar la historia de la iglesia aclara la mente, fortalece nuestra fe y nos motiva a la acción en la dirección correcta. ¿Por qué? Y ahorita aquí vamos a ver 5 puntos que yo les voy a decir, pero también les voy a preguntar que ustedes me digan algunos otros que ustedes consideren. Punto número 1. Nos ayuda a comprender la conexión entre nosotros y la iglesia del Nuevo Testamento y la sana doctrina. Número 2. Explica el origen y diferencias entre los distintos grupos y denominaciones cristianas en el mundo. Punto número 3. Nos permite conocer el surgimiento y desarrollo de las principales herejías y sectas de la historia, así como la respuesta de la iglesia ante tales errores, con el fin de evitar repetir tales tropiezos en el presente. Número 4. Nos motiva a cumplir la gran comisión al mostrarnos el esfuerzo e ingenio de los que lo hicieron antes que nosotros. Y número 5, esas me las van a responder ustedes. Pero ya no tomamos foto. Ay, perdón, se fue la... Ah, es que no se puso ahí la 5. Aquí la tengo. Ahí ya tomen foto de esa. Y ahí en el PowerPoint no se puso la número 5, pero la número 5 dice otras. ¿Y a qué se refiere con esas? Que esas me gustaría que ustedes me comenten alguna otra razón por la cual ustedes piensan que es importante conocer la historia de la iglesia. A ver, ¿quién va a ser el primero o la primera? Para conocer la verdad y darla a conocer a otros. Ok, para conocer la verdad y darla a conocer a otros. Así es. A ver, ¿alguien más? Dígame alguna otra. Algo que se les haya venido a la mente cuando puse ahí en el grupo que íbamos a estudiar ahora la historia de la iglesia, que a lo mejor les haya llegado a la mente, va a estar interesante, ¿por qué? O ya están ahí apuntados, ¿no? Pues, bueno, para mí es como para llenarme más de tener más conocimiento y para saber que como un origen también. Al tratar también de enseñarles a otros, pues también es bueno que uno mismo sepa, ¿no? de dónde proviene, de dónde empezó. Exacto. De hecho, para mí, esto que acaba de decir Damaris es de las cosas más importantes de conocer la historia, no solamente de la iglesia, claro, primordialmente de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos una prioridad, es por el reino de los cielos. Pero en sí, a mí en lo personal, a mí me apasiona la historia. Creo que ya lo he comentado, a mí me gusta muchísimo, sobre todo la historia cercana, ¿verdad? Porque ahora en Año Nuevo vinieron unos familiares y entre ellos una sobrina es historiadora y a ella le gusta mucho la historia, pero del mundo entero. A mí sobre todo la nacional, ¿por qué? Por lo que dice Damaris. O sea, a mí me gusta ver realmente de dónde provenimos nosotros, qué fue lo que sucedió tanto en la época antes de que llegaran los conquistadores, cuando nos conquistaron, de que es más muchas veces hasta las genealogías también, porque la mayoría de nosotros ya, nuestros apellidos son más españoles, ¿verdad?, que otros. Muy pocas tribus, ¿verdad?, todavía existen que vienen desde la era prehispánica y todo eso. Entonces es bien interesante porque dices, bueno, mira, mis raíces son estas. Mira, por algo sucedió esto, por algo es que luego se dicen ciertas palabras, por algo es que tenemos ciertas costumbres. Entonces, con Timás, ahora que vimos hermenéutica, nos dimos cuenta, de hecho por eso quise ahorita ver la historia. Esto no tocaba, de la manera que yo tengo los cursos para presentárselos, yo los estoy moviendo un poquito porque ahora sí que Dios me va dando el discernimiento de lo que Redención por su gracia va necesitando. Entonces, ahora que vimos hermenéutica, ya ven que se habló mucho de historia.
O sea, es más uno de los contextos más importantes para poder usar la hermenéutica, para poder usar la exégesis, es la historia. Lo vimos claramente. Yo en mis predicaciones necesito meterme a la historia de lo que sucedió para que en el momento en que yo les estoy predicando, les pueda yo hablar con datos y señas de todo lo que aconteció. ¿Por qué? Porque me meto a la historia, me meto a ver qué fueron lo que sucedió en las crónicas hebreas, me meto a ver qué es lo que la cultura, tantas cosas, ¿verdad? Como lo vimos, es importantísimo el contexto histórico, es uno de los contextos más importantes de todo lo que estuvimos viendo en la hermenéutica. A ver, uno más, el último, ya para proseguir. Es interesante que a través de la historia, la primera iglesia, cómo enfrentaron la persecución, cómo permanecieron fieles ante persecuciones muy, muy difíciles, muy feas. Y eso nos da un ejemplo de cómo perseveraron en la fe. Así es. Es un ejemplo de cómo guardaron la fe, a través de que hubo personas que perdieron su casa, vivieron en cuevas, fueron torturados, fueron llevados al circo para ser asesinados. Y La Coliseo Romana. como hoy en día, pues si te dijeran, ¿sabes qué? Pues en el estadio ahorita van a mochar cabezas a cristianos. Ándale. No es cualquier cosa. De hecho, eso también es una de las cosas más importantes. Eso precisamente en el número 4 dice, nos motiva a cumplir la gran comisión al mostrarnos el esfuerzo e ingenio de los que lo hicieron antes que nosotros. Es parte de lo que está diciendo ahorita Richard. Y de veras, ahí está el micrófono para que se oiga bien cuando se me olvidó comentárselos. Pero sí, eso también es una de las cosas que traen fe a nosotros. Aquí vamos a estar viendo de qué manera fue, cómo torturaron a los apóstoles principalmente, a todos los personajes más importantes de la historia de la iglesia los vamos a estar abordando. Vamos a estar viendo pequeñas incluso biografías de algunos de ellos y como dice Richard, eso nos motiva a entender que muchas veces nosotros pensamos que estamos sacrificando algo por el Señor y la verdad es que no sacrificamos nada. O sea, cuando vemos realmente en la historia lo que hicieron los héroes de la fe, eso nos motiva a decir, bueno, si aquellos lo hicieron, el mismo Espíritu Santo que aquellos tuvieron es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. Entonces es una manera de motivarnos a evangelizar, a trabajar en la obra del Señor. Si Richard, pasen el micro a Richard. Bueno, también los hallazgos arqueológicos que han encontrado sobre la historia de la iglesia, sobre la historia en Jerusalén, han corroborado también la historia bíblica. Así es. Sí, de hecho, el conocer la historia de la iglesia es una muy buena herramienta para evangelizar a los ateos, pero no solamente ateos, más bien me quería yo referir a la gente que es muy estudiosa, ¿no? Porque luego muchas veces hay gente que, como decía Luis Pasteur, el poco conocimiento te aleja de Dios. Porque hay gente que empieza a ser estudiosa y de repente se topan con algún religioso, llámese católico, llámese evangélico, llámese de la denominación que sea, pero de esos que son bien religiosos, que son muy cuadrados y que no saben ni siquiera de la historia de la iglesia, no saben nada, pero eso sí, llegan a estar aventando su evangelismo de una manera religiosa, de tal manera que los que han leído, los que han estudiado, de repente dicen, no, a ver, ¿cómo? O sea, no, yo no me trago eso, ¿verdad? O sea, yo no puedo entender, esta persona me está hablando de una fe que para mí eso no es fe, ¿no? Pues para mí eso más bien es superstición. Entonces yo no puedo creer en algo de lo cual se me está hablando sin pruebas científicas. A lo mejor sí en la Biblia tú me puedes mirar, la Biblia dice esto, la Biblia dice otro, la Biblia dice aquello, pero la ciencia, ¿qué dice de eso? Entonces cuando nosotros no nos metemos, porque a final de cuentas la historia es parte de
de toda la erudición que mucha gente llega a tener en las universidades también. Entonces, cuando tú le dices, mira, yo te estoy hablando de historia, no te estoy hablando de religión. Mira, la historia dice esto, mira, cuando en el año fulanito de tal, suscitó esto, pasó lo otro, pasó aquello. Es más, vete a un libro histórico hebreo o de historia universal, y ahí encontrarás que a Jesucristo lo censaron, ahí en el pueblo de Belén. Mira, pasó esta situación, ahí está, o sea, empiezas tú a hablar con esas personas de tal manera que les es interesante y no les es aburrido el que les estés hablando de una situación nada más religiosa. Entonces, claro, o sea, eso es muy importante, que conozcamos bien la historia de la iglesia, para que cuando el evangelismo que demos no sea simplemente religioso, sino que podamos adentrarnos también a cuestiones culturales, pues como ahorita dices, mira, fíjate, en la historia dice que en el año fulanito de tal se descubrió que estaban los carruajes de los egipcios que estaban persiguiendo a Moisés y al pueblo de Israel. Mira, la historia dice, interesante familia. Nosotros conozcamos esto, nos va a fortalecer más para que nosotros mismos tengamos más fe, y para que esa misma fe nosotros la podamos estar anunciando a la gente, no de una forma religiosa, sino de una manera contundente, de una manera científica incluso, porque al final de cuentas la historia también es parte de la ciencia, porque la ciencia es estar comprobando, eso es lo que quiere decir la ciencia, comprobar algo sobre comprobado. Entonces, ¿qué sucede? La historia es ciencia también. ¿Por qué? Porque tú empiezas a leer libros, todo eso, y dices, bueno, aquí está comprobado que en tales fechas sí existió esta situación. En tales fechas apareció el primer papa. En tales fechas se acabó el canon bíblico. En tales fechas apareció la Iglesia Católica. En tales fechas se dividió la Iglesia Católica. Todas esas cosas las vamos a ver. Muy bien. Entonces, bueno, aquí yo creo que podríamos hablar de muchas y muchas otras razones por las cuales es necesario conocer de la historia de la iglesia. Pero como quiera que sea, todo eso lo vamos a ir también descubriendo en el camino. Vamos a ir viendo cada una de las cosas que aquí se nos van a mostrar, y vamos a ver la importancia de lo que vamos a estar estudiando. Ok, pues aquí vamos a ver un bosquejo de la historia de la iglesia. Precisamente todo esto lo vamos a estar viendo a detalle, y aquí ahorita que termine de presentar todas las líneas, para que le saquen foto, y ahí van a ver lo que... Buenas noches. ¿Les agarró el tráfico, verdad? Bueno. Aquí vemos, en principio de cuentas, la iglesia del siglo I al VI. Número 1 es la expansión de la iglesia del año 33 al 100 después de Cristo. O sea, aquí estamos hablando, ¿cuántos años duró Cristo en la tierra? 33. 33, entonces precisamente el inicio de la iglesia es en el año 33. El año 33 después de Cristo al año 100. Ese es el primer paso que vamos a dar. Luego el número 2 es supervivencia de la iglesia, que es del año 100 al 313 después de Cristo. Luego número 3, supremacía de la iglesia, del año 313 al 590. Eso es lo que vamos a ver en este primer segmento que vamos a estar abordando de la iglesia antigua. Luego el segmento de la iglesia medieval, ahí está, la iglesia medieval va a ser del siglo 7 al 15, que viene siendo el número 4, el Sacro Imperio Romano, que es del año 590 al 800 después de Cristo. 5, la lucha entre la iglesia y el Estado, que es del año 800
a 1517 después de Cristo. Y luego ya el tercer segmento que vamos a estar viendo va a ser la iglesia moderna, que es del siglo XVI a la actualidad, al siglo XXI. Vamos a abordar en el número 6 la reforma y contrarreforma, que fue del año 1517 al año 1648 después de Cristo. 7. Racionalismo y denominaciones, del año 1648 al 1789. 8. Las misiones mundiales, del año 1789 al año 1906. 9. El siglo XX, del 1906 al 2000. 10. La iglesia en la actualidad, que es del 2000 al 20. Todo eso es lo que vamos a abordar. ¿Ya les sacaron foto? Ya. Ok. Continuamos. 8 fechas importantes para recordar en la historia de la iglesia. Esto, como les digo, cada dato que vamos a dar aquí va a ser muy interesante, va a ser de mucha bendición y de mucha nutrición para nuestra fe e incluso también para nuestra cultura. Esto es algo cultural lo que vamos a estar viendo. Miren, en el año 1, 33 nacimiento de la iglesia. O sea, en el año 33, como les digo, ustedes saben y lo vamos a ir abordando a detalle, pero Jesús muere, resucita, se va y es el momento en que nace la iglesia. Él cumplió lo que prometió, llegó el Espíritu Santo cuando estaban en el aposento alto, y ahí es donde nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el año 33. 2. 96. En el año 96 fue el cierre del canon bíblico. O sea, en el año 96 ya fue en el momento en que ya se tenía toda la escritura, todo el texto sagrado, y por eso es que los católicos ya ven que le metieron otros 6 libros más que se les llaman apócrifos, o incluso ellos les llaman deuterocanónicos. O sea, ¿qué quiere decir deutero? Después. O sea, fue después del canon. Entonces, bíblicamente hablando, en el año 96 se cierra el canon. Ese canon fue todo lo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Ya todo lo demás, ya todos los demás libros que han querido añadir a la Biblia y todo eso, ya esos son deuterocanónicos o apócrifos, ya no se toman como inspirados por Dios. Entonces, en el año 96 fue cuando se cerró el canon. 3. No se pusieron, ¿verdad? A ver, el 1, 33, nacimiento de la iglesia. Luego el 2, cierre del canon. Ok. 3. En el año 313, el edicto de Milán, cese de las persecuciones contra el cristianismo. Ahí en el año 313, les digo, todo esto, de hecho, nos lo tenemos que grabar. Es más, les voy anticipando que todo esto va a estar en el examen final. O sea, todo esto nosotros lo tenemos que grabar bien para que no simplemente lo dejemos en nuestros apuntes. Como ahorita Moy me estaba comentando, en el instituto bíblico que tuvimos de casa de oración, allí se nos dio este tema también, la historia de la iglesia. Nada más que, con todo respeto, fue un muy buen instituto bíblico el que tuvimos, todo eso, pero fue como que de pasadita, ¿no? Así, muchas veces como en la escuela no llega a suceder cosas que no. Yo ahorita le dije a abuelo, a ver, dime en qué fecha fue cuando inició el primer papa y cómo se llamaba. Pues ahorita aquí ustedes lo van a ver. O sea, inmediatamente con todo esto que vamos a estar viendo, no va a ser simplemente para que queden nuestros archivos, va a ser para que nos lo grabemos, para que nosotros podamos ser de esas personas que estemos en donde estemos. Miren, les voy a decir una cosa, una de las mejores estrategias que yo he tenido para evangelizar es con la historia. Hay veces que hemos estado en reuniones en donde andan ahí los borrachitos, entonces cuando más se dan cuenta, muchos ya están ahí en mi mesa y están, oiga, y esto, y lo otro, y preguntándome eso. ¿Por qué? Porque les empiezo a hablar la historia, se empiezo a sacar así, y no de la historia de la iglesia, empiezo de repente,
no, pues es que en la época del porfiriato, fíjense que la masonería estaba tomando mucho control sobre nuestro país y esto y lo otro, aquello, y la masonería estaba en contra de la Iglesia Católica y por eso también cuando Benito Juárez, que cerró las iglesias y se empiezan a interesar a la gente y de ahí empiezo, y sí, lógicamente, todo es ¿por qué? Porque como Porfirio Díaz lo dijo, tan lejos de los Estados, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Por qué lejos de Dios? ¿Por qué? Porque siempre México ha estado metido en la religión y no han querido tomar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ahí ya empiezo a evangelizarlos. Entonces, por eso también es tan importante que conozcamos la historia, porque la historia es interesante para toda la gente. Entonces, cuando tú les empiezas a hablar y se dan cuenta que sabes, la gente te pone atención. La gente no le pone atención a la gente que está nada más hablando pura tontería. Pero cuando ven que sabes y cuando hablas con autoridad y hablas con todo, empiezan a ponerte atención. Entonces nosotros, los hijos de Dios, necesitamos que la gente del mundo nos ponga atención. ¿Para qué? Para poderles llevar el mensaje de salvación. Entonces todo esto es una herramienta preciosa para que nosotros podamos cumplir con nuestro trabajo ministerial. Número 4, es el año 600, muy. Gregorio I fue el primer obispo de Roma en oficializar el papado. O sea, cuando alguien te pregunta, ¿y quién fue el primer papa? No fue Pedro, ¿verdad? Como dicen los católicos. El primer papa fue Gregorio I y fue en el año 600 después de Cristo. Ahí fue donde empezaron a venir las peores herejías de la Iglesia Católica. Y lo digo con todo respeto para los católicos que nos estén viendo, pero ahí es donde empezaron las peores herejías, porque todavía antes de los papados no era tan herética la doctrina católica, todavía eran muy religiositos, sin embargo no se salían de muchos cánones bíblicos, no se salían, es más, en ese entonces todavía ni siquiera tenían esos libros apócrifos en su Biblia, que bueno, la verdad no son herejes esos libros, ¿verdad? Tampoco les voy a echar tierra a esos libros porque son muy buenos libros también, pero no son inspirados por Dios. Pero cuando empiezan a entrar los papas, ellos son los que ya empezaron a cambiar así ya de una manera abierta todas las doctrinas en la Iglesia Católica, y empezaron a meter, cada papa metía más herejías y seguía otro y más herejías y otro y más herejías, y así es como se fueron haciendo tantas herejías en la Iglesia Católica cuando empezó el papado. Luego 5, en el año 1054, el gran cisma, la división del cristianismo entre Oriente y Occidente. Precisamente esa división fue a causa de los papados, fue a causa de que los rusos principalmente llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Que no estamos de acuerdo con lo que el Papa está diciendo, no estamos de acuerdo, así que mejor nosotros ya tenemos otro Papa. Y empezaron ahí con su situación, y fue cuando se dividió la Iglesia Católica Ortodoxa con la Iglesia Romana. Entonces eso fue en el año 1054, el gran cisma. Luego número 6, en 1517, una fecha que todos conocemos muy bien porque somos una iglesia reformada, Lutero y sus 95 tesis, inicio de la Reforma Protestante. Eso espero que sí todos sepan muy bien la fecha. Es más, a ver, ¿alguien me puede decir qué día fue cuando se celebra el aniversario de la Reforma Protestante? El 12 de octubre. Ahí por ahí vas. Bueno, ese es el día de la raza. También era un día así. Es un día festivo. El día de Acción de Gracias, ¿no? No, De Estados Unidos. no, eso es en noviembre. No, tampoco. Y hace poquito lo vimos, precisamente. Cuando Fue el 31 de octubre. Cuando los brujos andan celebrando su Halloween, es el día que nosotros los cristianos deberíamos de celebrar el aniversario de la Iglesia Protestante. Fue un 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero fue y clavó sus 95 tesis. La Iglesia Católica puso de arreglo ese día de... Ándale, en el día de Halloween. Fue pura casualidad, pero sí presente en ese día fue cuando fue y clavó las 95 tesis. Luego, número 7, 1793, Guillermo Carey sale a la India, inicio del movimiento
misionero mundial. Y eso ustedes deben de haber oído de Guillermo Carey. Él es ahora sí que es el ícono de la obra misionera. La obra misionera actual, claro, ¿verdad? O sea, sabemos que siempre hubo misioneros, pero ya de una manera oficial, ya de una manera formal y todo eso, Guillermo Carey. Y todo eso que le estoy diciendo es un avance de lo que vamos a ir viendo ya más a detalle. Número 8, 1906, Pentecostalismo, revolución de alcance mundial dentro del protestantismo. Miren, la iglesia pentecostal ha sido de mucha bendición al mundo, pero también como luego lo hemos visto, y sobre todo precisamente lo vimos con la hermenéutica y todo eso, pero también el enemigo ha entrado a todo lo que ha querido, desgraciadamente. O sea, la iglesia pentecostal tuvo ese avivamiento en el cual mucha gente empezó a creer en la religión evangélica por el pentecostalismo. No querían saber nada de bautistas, no querían saber nada de presbiterianos, no querían saber nada de ortodoxos, no querían saber nada de muchas religiones o denominaciones evangélicas que había antes de 1906. Pero cuando empieza el pentecostalismo, se empiezan a manifestar milagros, prodigios, cosas muy parecidas a las de la iglesia primitiva. Y entonces fue cuando el mundo entero empezó a fijar, y por eso fue una gran bendición. Por eso es que la mayoría de iglesias en Latinoamérica son pentecostales. En Estados Unidos llegó a tener también un surgimiento tremendo. Ya después empezó otra vez a equilibrar mucho el nivel de las denominaciones por allá. Pero en Latinoamérica sigue siendo la iglesia número 1 evangélica es la pentecostal. Por eso me da tanta tristeza ver cómo se han estado desviando. O sea, de hecho nosotros, ante Gobernación, nosotros somos pentecostales, o sea, somos pentecostales reformados. Esa es la diferencia. Gracias a Dios somos pentecostales reformados. Somos como aquellos que empezaron en 1906, que empezaron con una sana doctrina. Aquí, como muchas veces lo hemos dicho, en Redención por su gracia hemos visto muchos milagros, hemos visto sanidades, hay don de lenguas, hay todo lo que una iglesia pentecostal, pero de una manera bíblica. Y esa es la problemática que ha habido en muchas otras, y más precisamente en esas que se dicen neopentecostales. Ya son las nuevas pentecostales, donde definitivamente no tiene nada que ver con el pentecostalismo de 1906. Sí, Richard, el micrófono. Por ejemplo, al identificarnos nosotros como pentecostales reformados, la palabra reformado, ¿en qué sentido, en qué contexto se entiende? Se entiende en el contexto de que somos bíblicos, de que tenemos la doctrina de la gracia. O sea, ese es el contexto. Como la otra vez lo comentaba, en realidad nos llegamos no a denominar, porque no es una denominación, sino a distinguir como reformados. ¿Por qué? Porque cuando nos distinguimos como reformados, estamos diciendo que nuestra doctrina es la doctrina de la gracia, que es precisamente ese evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, el evangelio de la gracia. Entonces, ¿pero qué sucede? Hay bautistas reformados. Un bautista reformado, algunos sí creen en los dones espirituales, pero es un grupo muy pequeño de bautistas. La mayoría de bautistas son cesacionistas. Ellos ya no creen en los dones espirituales. Ellos, es más, llegan y ven que hay una batería en el altar y lo ven como satánico, ¿no? Y algunos, de hecho, de aquí, de la iglesia más grande, de aquí de esta región bautista, nos dicen los pentes, hasta lo dicen así como con desprecio, por el hecho de que nosotros tenemos esa doctrina que es totalmente bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la música jubilosa, la Biblia habla de la danza, ¿verdad? De una danza, claro, bíblica también, no los extremos, que desgraciadamente ese ha sido el problema. La iglesia pentecostal, ¿qué problema ha tenido? Que se ha ido a excesos. Empiezan ay, sí somos
como somos pentecostales, pues entonces vamos a meternos a lo carismático. ¿Y qué quiere decir lo carismático? Pues que empieces ahí en medio del culto a caerte, que empieces a vomitarte, que empieces a hacer desórdenes. Entonces ahí es donde ya se sale de lo que realmente es el contexto bíblico. Pero sí, o sea, nosotros realmente con orgullo lo podemos decir, somos pentecostales, pero reformados. O sea, esa es la Y en esa es el la diferencia. contexto pentecostal es porque el nacimiento del día de Pentecostés en Hechos. Sí, de hecho de ahí sale esa denominación. ¿Por qué? Porque ahí fue donde llegó la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, por eso de ahí se le puso ese nombre a la denominación, pentecostales. ¿Por qué? Porque todas las iglesias evangélicas sí habían practicado la sana doctrina, la gente nacía de nuevo a través de la palabra, porque es de la única manera de nacer de nuevo y todo eso, pero no tenían experiencias sobrenaturales. Entonces las experiencias sobrenaturales se empezaron a vivir en el año 1906. Fue de la manera que nace la iglesia pentecostal, pero como lo hemos visto muchas veces, qué bueno que podamos tener experiencias sobrenaturales, pero eso no es lo primordial. ¿Por qué? Porque una experiencia sobrenatural no nos salva. ¿Y en qué contexto se define la palabra evangélico? El contexto, pues, de llevar el evangelio. O sea, de ahí viene la palabra evangélico. O sea, en sí, y todo eso lo vamos a ir viendo también aquí en este taller, a los primeros cristianos se les dice así, ahí lo podemos encontrar en Hechos 11:26, donde por primera vez en Antioquía, que Antioquía queda ahí en Grecia, ni siquiera era un lugar judío de Israel, en Antioquía les llaman por primera vez cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano? Bueno, pues es una persona que hace lo mismo que Cristo. Es un Cristo chiquito, por así decirlo, es la palabra cristiano. Entonces, ellos, ¿qué era lo que hacían? Llevar el evangelio. Entonces, de ahí se empieza a venir esa manera de hablar de el cristianismo primitivo, es el cristianismo evangélico. Es una de las formas en las cuales también se empezó a distinguir de la Iglesia Católica. Dices, son la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. ¿Por qué? Porque se supone que el católico también se dice ser cristiano. Se supone que hasta los testigos de Jehová, los mormones, ellos dicen que son cristianos también. Pero ¿cuál es la diferencia entre el mormón, entre el testigo de Jehová, entre el católico y el cristiano primitivo, que se le dice evangélico? Pero en realidad todos nos decimos ser cristianos, pero el verdadero cristianismo es el que está en la Biblia. Y ya cuando los otros empezaron a tomar otros libros para llevar a cabo sus doctrinas, pues ya no son cristianismos verdaderos, ¿no? Es todo lo que hemos estado viendo. Ok, ¿continuamos? Bueno, ya se queda una foto de ahí, ¿verdad? ¿No? ¿Lo regreso? Ahí está. ¿Listo? Ok, la iglesia antigua. Bueno, aquí vamos a ver precisamente lo que, pues prácticamente toda la introducción de lo que vamos a estar llevando a cabo en estas próximas semanas. Dice, la primera de las 3 grandes etapas de la iglesia abarca los primeros 6 siglos de historia. En ella sucede el progreso entre la era de los apóstoles del Señor Jesucristo hasta el inicio de la Edad Media, con la llegada de Gregorio I al frente de la iglesia en Roma a principios del siglo VII. Durante esos primeros 6 siglos, el cristianismo tuvo un crecimiento fenomenal, a pesar de las persecuciones, de ser una religión regional, esencialmente judía. La fe cristiana llegó a ser en pocos siglos la religión oficial del imperio. Durante ese tiempo, el imperio romano se dividió en 2, el occidental con base en Roma y el oriental con base en Bizancio, llamada también Constantinopla. El imperio romano occidental cae de forma definitiva el año 476, pero la iglesia sobrevive y se levanta más fuerte que nunca. Para fines
de estudios, dividiremos la etapa de la historia antigua en 4 periodos. El primero de ellos es el periodo de la expansión inicial de la Iglesia durante el primer siglo. El segundo periodo, que abarca los siglos 2 y 3, es el de supervivencia en medio de las persecuciones. El tercer periodo es el periodo de la supremacía, que se extendió de los siglos 4 al 6. Miren, aquí está hablando cuando dices, ¿y cuál era la iglesia en aquel entonces? Si estamos hablando de que en el año 476 fue donde empezó a surgir más fuerte que nunca la iglesia, pues estamos conscientes de que era la iglesia católica. O sea, esa era la iglesia oficial que había en aquel entonces. El cristianismo oficial de aquel entonces era la iglesia católica. Por eso es que Martín Lutero, él no quería dividir a la iglesia, él lo que quería era reformarla. Porque en realidad la iglesia inició bien. A pesar de que su fundador no era cristiano, no era temeroso de Dios, pero Dios lo usó para que dejara de haber esa persecución, y Constantino el Grande se encargó de fundar la Iglesia Católica en el año 317. ¿Qué quiere decir católico? ¿Sí saben lo que quiere decir católico? Universal. ¿Por qué es que ya se ha llegado a censurar mucho la palabra católico? ¿Por qué? Porque se quedó como parte de la Iglesia romana. Pero en realidad la palabra católico es universal. Entonces, si nosotros nos vamos al contexto gramático, nosotros somos católicos, porque somos parte de la Iglesia universal. O sea, en aquel entonces llegaba un romano, llegaba un griego y le preguntaba, ¿tú qué eres? Católico. Entonces, en ese momento ya la persona sabía que estaba hablando del cristianismo universal. ¿Me explico? Entonces, realmente todos los que somos realmente cristianos somos también católicos. ¿Por qué? Porque somos parte de la Iglesia universal. Pero, pues a final de cuentas, el ser humano somos muy dados a tener ciertos tabúes, ¿no? Que no, ¿cómo pastor me dice que somos católicos? No, nosotros somos cristianos evangélicos. Claro, somos cristianos evangélicos para diferenciarnos, como ahorita les dije. Ni siquiera existe la denominación reformada, pero es una manera de diferenciarnos de los pentecostales tradicionales o de los neopentecostales. Al decir nosotros somos reformados, bueno, sabemos que ellos son pentecostales, pero de esos bien bíblicos, de esos que no se salen de lo que dice la palabra de Dios. ¿Me explico? Para diferenciarnos. Entonces llegó un momento en que para diferenciarnos ya no se decían católicos, ya se decían, no, somos protestantes. ¿Por qué? Porque venimos de la reforma luterana. Entonces, de la reforma luterana, ahora somos protestantes, ya se olvidaron del nombre católico, pero en realidad seguimos siendo parte de la Iglesia Universal. Entonces, en aquel entonces, como les digo, luego muchas veces satanizamos, no, es que la Iglesia Católica, muchas herejías, ¿no? Sí, pero como les digo, se fue echando a perder. O sea, lo mismo que pasó con la Iglesia Protestante también, vean. O sea, la Iglesia Protestante apenas tiene 500 años de haber nacido. ¿Y cómo se ha echado a perder? Es más, yo creo que se ha echado a perder más de lo que se echó a perder durante 1200 años después de Cristo, la Iglesia Católica. Porque ahora hay herejías más tremendas que las que la misma Iglesia Católica han llegado a ver, porque ya tuvieron un freno hasta aquí, quedaron con sus herejías. Y como que la Iglesia Protestante ha estado buscando más y más y más herejías. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros los reformadores siempre decimos, se necesita ahora una reforma, pero en la Iglesia Protestante ya se requiere de una reforma en donde ya les digas, oye, ¿sabes qué? Vamos a ver otras 95 tesis en contra de esos que decretan. Otra tesis en contra de esos que se andan cubriendo, ¿verdad?, con la sangre de Cristo. A ver, otra tesis para aquellos que andan pidiendo los pactos, ¿verdad?, que en vez de indulgencias, estos ahora piden pactos. Ahora vamos a otra tesis, y de hecho Miguel Núñez, él escribió 95 tesis, se llaman 95 tesis para la Iglesia moderna.
Por ahí luego lo he mandado y luego se los mando ahí en el grupo del seminario, pero ahí están las 95 tesis ya de la iglesia moderna, de la iglesia protestante. ¿Por qué? Porque eso es el problema de que el ser humano siempre quiere estar metiendo su cuchara en todo y va haciendo todo para que, como el teléfono descompuesto, no sé cuántos jugaron eso del teléfono descompuesto. Empieza a decir uno la frase verdadera y conforme va pasando se va cambiando, se va tergiversando completamente, que al final ya no tiene nada que ver la frase que dice la última persona con la primera persona que dijo. Así pasa con las religiones, desgraciadamente, que se empieza a echar a perder, así pasó con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no, fíjense, la época de Agustín, que fue y todo eso lo vamos a ir viendo a detalle, la época de Agustín de Hipona, que fue en el año 500 y cacho, no me acuerdo exactamente el año, pero fue en el año 500 y fracción. Él empezó a tener un corazón reformador, él empezó a ver ciertas cositas que en la Iglesia Católica no estaban bien, y él a través de sus escritos, él ponía en orden, en ese entonces todavía no había papas. O sea, como les digo, todavía los papas son los que empezaron a echar a perder bien feo la religión, pero en ese entonces todavía no había papas. Entonces habían ciertas cositas y él en sus escritos decía que estaba mal esto, que estaba mal otro y aquello, y ahí medio se enderezaban. Y ahí hasta que llegaron los papas fue donde sí, se empezó a hacer un desgarriate ya con la doctrina cristiana. Y es que les digo, eran los únicos cristianos. Aunque los bautistas luego han sacado cosas que no están en la historia universal, es lo que les digo, la importancia de la historia universal. Algún grupo de bautistas dicen que no, que ellos no son protestantes, que ellos son el remanente escogido y que siempre estuvieron, pero no hay datos históricos sobre lo que ellos dicen, como que son cosas que solamente ellos se la creyeron, así como tipo muchas de las cosas, hagan cuenta de esa historia de Juan Diego, ¿verdad? Y con la Virgen de Guadalupe y todo eso no está en la historia universal. Eso está nada más en escritos religiosos de esa religión, valga la redundancia. Lo mismo pasó con los bautistas. En algunos escritos que ellos tienen otra historia diferente a la historia universal, en donde dicen que los bautistas no nacieron de la iglesia protestante. Yo, con todo respeto lo digo, porque también hay bautistas que nos ven, con todo respeto lo digo, pero no, eso yo no lo creo. Yo creo lo que dice la historia universal y toda la iglesia evangélica, llámese presbiterianos, llámese bautistas, llámese pentecostales, llámese de la denominación evangélica que sea, nacieron en el protestantismo, aunque a algunos no les gusta. A algunos no les gusta porque aunque no quieren regresar a las sendas antiguas, no quieren reformar su manera de enseñar y todo eso, entonces dicen, no, yo no vengo del protestantismo. Y sobre todo eso pasa con ese grupo de bautistas. Pero bueno, entonces aquí estamos viendo eso. Esto es parte de lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque hay veces que la gente sataniza la Iglesia Católica desde que nació hasta la fecha, ¿verdad? Sin embargo, no. Empezaron muy bien. Es más, hubieron papas, uno que otro, por ahí a lo mejor lo vamos a ir viendo en el camino, que también no tenían malas intenciones, sino que tenían más bien malas doctrinas, malas enseñanzas, y por eso es que muchas veces hicieron cosas que no debían haber hecho. Y bueno, ya para terminar, el periodo de expansión inicial de la iglesia fue en los años 33 al 100. Durante el periodo de la expansión inicial de la iglesia, que abarca el primer siglo de historia, el cristianismo pasa de ser la pasión de 12 apóstoles a ser una creencia contagiosa en varias partes del Imperio Romano. Y todo eso lo vamos a ir viendo a detalle, va a ser bien interesante cómo vamos a estar dándonos cuenta de qué forma tan preciosa y tan exitosa la iglesia de esos primeros siglos empezaron a llenar al mundo antiguo, o sea, de una forma tremenda. O sea, de una manera que dices, gente que eran tan heréticos, y cómo llegaron y transformaron lugares, regiones, habían brujos, habían gobernadores, había mucha gente que doblaba sus rodillas y que llegaba a los pies de Cristo por el evangelismo que se estaba llevando a cabo tan hermoso, tan tremendo,
y vamos a ir viendo también ese periodo de las persecuciones. Sí, Richard. Dentro de esto, de la historia que me impresiona a mí es que naciendo la iglesia en un pueblo muy pequeño de Jerusalén, y Jerusalén siendo uno de los estados más pequeños dentro de las conquistas de Roma, llegó a expandirse y a conquistar, se puede decir, a conquistar la ideología o la creencia cristiana en Roma. Así es. Sin hacer una guerra, sin hacer un golpe de Estado, sin estar en una condición de ataque. Entonces, hoy lo comparo a decir que si Guatemala dijera voy a tener esta creencia para que invada todo Estados Unidos, pues es algo similar. Sí, claro. Sí, exactamente. No, y te fuiste lejos porque todavía era más, en aquel entonces pues, todavía era mucho más chiquito, ¿verdad? Entonces sí, sí, efectivamente, o sea, pues ahí se ve la mano de Dios. O sea, es más, pues ningún movimiento ha llegado a tener el éxito que tuvo el cristianismo. O sea, por eso a un ateo es bien fácil darle la vuelta y es muy fácil derribar todos sus argumentos, porque hay tantas evidencias históricas, científicas, naturales, con las cuales pues, Dios se hace presente. Yo puedo creer, pastor, que aquí en México quizás seremos un 8% de cristianismo en México. No sé si al 10 ya, pero sería mucho al 10%. En la República hablas de la República. En México, que quizás en unos 100, 200 años se llegue a crecer de alguna manera, donde la mayor parte del pueblo mexicano despierte a través de la historia, despierte a través de la verdad y que se tenga más conocimiento bíblico. Bueno, pues ese es el trabajo de nosotros. Miren, una de las cosas que debe de suceder con este taller, para con todos los que estamos aquí, yo espero en Dios que todos los que estamos aquí terminemos el curso, porque en este curso nosotros, si realmente somos considerados a lo que Dios nos va a ir hablando, vamos a darnos a la tarea de ser parte de esos personajes que quedaron en la historia, porque la historia todavía no se ha cerrado de la iglesia. Es más, el libro de Hechos de los Apóstoles no se ha cerrado todavía. ¿Sí me explico? O sea, así como está en la historia el nombre de los apóstoles, así como está en la historia el nombre de los reformadores, incluyendo a Martín Lutero, incluyendo a Juan Calvino, incluyendo a Joaquín Arminio, incluyendo a John Knox, a todos los reformadores, así como están los nombres de ellos, también ya en la historia están de los reformadores más modernos como un Charles Spurgeon, y de esa misma manera, en la historia de la iglesia, un día se va a estar hablando de un Sujel Michelet, se va a estar hablando de un John MacArthur, de un John Piper, de un Miguel Núñez, y así es como nosotros debemos de estar pensando, que un día se hable también de un Ricardo, de un Bernardo, de una Ivonne, de personajes que nosotros podamos ser parte de la historia de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Porque la única diferencia entre esas personas y los cristianos que no llegan a ser parte de la historia de la iglesia es que no creyeron. Ellos creyeron. ¿En qué creyeron? En que el mismo espíritu que estaba en Jesús es el mismo espíritu que estuvo en Pedro, que estuvo en Juan, que estuvo en Pablo. Y ese mismo Espíritu Santo que estuvo en los apóstoles, es el mismo Espíritu Santo que estuvo en Agustín de Hipona, que estuvo en Martín Lutero, que estuvo en todos los reformadores. Y ese mismo Espíritu que estuvo en todos ellos, es el mismo Espíritu que está en todos nosotros. Entonces, la única diferencia es que ellos sí creyeron que podían ser parte de la historia de la iglesia. Y muchos cristianos de la actualidad, ¿qué pasa? No lo creen.
y por eso nos conformamos, y por eso es que somos mediocres, y por eso es que no cambiamos a nuestras ciudades. Nosotros estamos aquí para cambiar a nuestra ciudad, familia. O sea, realmente, y no es una manera simplemente de estar motivándolos a que lo hagamos. Es simplemente algo que yo mismo lo pensé, lo sentí desde el momento en que vi que esos hombres no tenían ni más ni menos que lo que yo tengo. ¿Me explico? Entonces nosotros también debemos de marcar la historia de la iglesia si es que realmente creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, Richard? Yo me puedo imaginar, pastor, que quizás a lo mejor en 50, 100 años alguien escriba la historia de las primeras iglesias en Celaya. ¿Quién apareciera? Los pastores, y ahí va a estar redención. Así es. Entonces, de las iglesias que permanecieron y que comenzaron y que están y que entonces seríamos esa parte de la historia de Celaya. Claro, es que eso depende de nosotros. O sea, eso depende de nosotros. Yo por eso muchas veces, no sé si con algunos de ustedes, pero hay veces que les digo, miren, a veces ni siquiera sabemos lo que estamos nosotros sembrando aquí, porque somos la primera iglesia reformada aquí en Celaya. Entonces, hay veces que no sabemos lo que va a suceder dentro de, como dices, a lo mejor en 100 años. O sea, en 100 años van a decir, fíjense, en el año 2020, en el año 2000, esta iglesia nació en el año 2013. En el año 2013 nació una iglesita ahí donde eran en un garage y esto y lo otro, aquello, y gracias a que hubo hombres y mujeres de Dios que creyeron en que ellos habían sido puestos en ese lugar con una intención para transformar una de las ciudades más peligrosas que había en aquel entonces, se convirtió en una de las ciudades más cristianas, más pacíficas y de mayor bendición, porque era el ombligo de la República Mexicana, y en aquel entonces hubo tal personaje, fulanito, sultanita, y ellos se encargaron de que vean ahora todo lo que ha sucedido en Guanajuato, lo que ha sucedido incluso en México. Hubo este avivamiento, porque ahí sí se predicaba la palabra, no sé, o sea, tantas cosas que a lo mejor nosotros no vamos a ver, pero que todas las generaciones venideras van a decir, gracias a que aquellos creyeron de la misma manera que un Martín Lutero, que creyeron de la misma manera que un Pablo, que un Juan, que un Agustín de Hipona, por eso es que Celaya fue transformado. Y esa debe de ser nuestra intención, esa debe de ser. Y yo sé que desde el momento en que estamos aquí, un miércoles en la tardecita, en donde a mucha gente no le gusta meterse en las cosas de Dios, ahí es donde se marca la diferencia. Ahí es donde se ve realmente que no somos simplemente cristianos domingueros, sino que realmente estamos buscando lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, yo espero que esta sea una más de las herramientas que todos nosotros tomemos para que entendamos que podemos dejar historia en nuestro país, dejar historia en el mundo entero. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y tenemos las mismas herramientas que tuvieron aquellos reformadores para poderlo hacer. ¿Ok? Bueno, los que nos ven por internet, y lo digo ahorita al final porque hay veces que luego que nos ven nada más un ratito y luego ya no terminan el curso, si realmente me están viendo, para pasarles las diapositivas. ¿Por qué? Porque he visto que en el video no se alcanza, sí se ve la pantalla, pero no se alcanzan a distinguir las letras. Entonces, si les interesa, me mandan un mensajito para que yo les mande las diapositivas y las puedan estar archivando también y estudiarlas. ¿Sale? Si me están viendo, pues ahí espero sus mensajes. Bueno, familia, pues con esto hemos terminado el día de hoy. No oramos al principio, se me fue la onda por andar no era nervios ni nada, sino más bien con la emoción de ya empezar a abordar el tema de la historia y todo eso, y ya no oramos, pero vamos a orar ahorita, ¿sale? Pónganse de pie, por favor. Padre bendito que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque el día de hoy hemos iniciado con este curso de la historia de la iglesia antigua, en el cual queremos honrarte con nuestro tiempo, queremos honrarte con nuestro intelecto, bendito Padre, para que cada uno de nosotros tengamos más y más herramientas para servirte de la manera correcta, Señor, y de la manera idónea.
Gracias porque estamos ya terminando con el curso, Señor, y con el curso del día de hoy estamos terminando con este primer tema, en el cual simplemente con esto poquito que acabamos de ver, que es la introducción, ya nuestros corazones están palpitando fuertemente porque queremos aprender más y más de todo lo que has hecho en tu hermosa iglesia, que somos tu novia, Señor. Tantas proezas, tantas maravillas, tantas bendiciones que has hecho, Señor, desde hace 2024 años que inició tu preciosa iglesia. Señor, gracias porque nos has hecho parte de esta historia también, nos has hecho parte de tu familia, nos has hecho parte del reino de los cielos, y te queremos pedir que no permitas que nada interrumpa, Señor, ese deseo que cada uno de nosotros tenemos para venir todos los días que sean necesarios a instruirnos en tu palabra, mi Señor. Danos, Señor, esa oportunidad, produce en nosotros esa pasión, produce en nosotros el querer como el hacer, para que tu buena voluntad se cumpla en nuestras vidas, para que tu buena voluntad se cumpla en este ministerio, Redención por su gracia. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.